Buenos días, es un gusto estar con ustedes en esta mañana tan hermosa, reconocer las maravillas y las misericordias que el Creador hace nuevas todas las mañanas. Qué alegría es despertar sabiendo que Él es el que nos ha cuidado, ha velado nuestro sueño, que tenemos un Padre tan tierno y tan amante que ve por todas nuestras necesidades. Y continuamos con el estudio del tema del misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad, y estamos haciendo el contraste porque el misterio de Dios en Cristo es algo que Dios mismo ha revelado a través de Cristo. Sin embargo, el diablo, el que en el cielo un día fuera Lucifer, el querubín protector, el que fuera el ángel más cercano al trono de Dios, corrompió este misterio y él hizo su propia explicación. Él quitó a Dios como supremo y estableció su propia ley. Inventó el hecho de que la criatura puede ser Dios, que las propiedades y virtudes que solo provienen de Él y le dan existencia a las criaturas estaban en la creación misma. Por eso Él se atrevió a decir: seréis como Dios. Como si el ser humano, buscando, procurando por sí mismo, pudiera llegar a ser Dios, pudiera llegar a adquirir las propiedades de Dios y llegar a dominar esos poderes por sí mismo. Cuando en el diseño de Dios, de origen, el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios, ya poseía las virtudes que Dios le había dado, pero son de Dios y se las debe de entregar a Dios y son para el servicio de Dios. Es para reflejar el carácter de Dios. El ser humano fue creado unido a la divinidad, unido con el Padre y con el Hijo, para que reflejara la imagen de Dios. También los ángeles en ese sentido son creados así. Todo el diseño que Dios ha creado es para que la gloria de Dios se pueda ver a través de ángeles, a través de seres humanos y a través de toda creación que Dios ha creado. Sin embargo, esta corrupción del misterio, este misterio de iniquidad en desarrollo, lleva a consecuencias, a tal grado que la criatura se exalta como Dios y se pone en el lugar de Dios. Y continuamos con el Evangelio que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay un medio a través del cual podemos tener paz con Dios, y es nuestro Señor Jesucristo. Él en nosotros, Él es el que nos da la paz. Cuando le recibimos como hijos de Dios, nos da poder de llegar a ser hijos de Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El verdadero entendimiento del misterio de la piedad es la gloria de Dios. Gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios es reconocer que la gloria, que el poder es de Dios, que todo lo que el ser humano pueda tener, poseer o reflejar es gloria de Dios. Solo somos un canal, un vehículo a través del cual se debe proyectar, reflejar, ver la imagen y la semejanza de Dios, la gloria de Dios. Y es lo que Cristo vino a hacer, a restituir el modelo perdido. Por eso Él mismo tomó la humanidad sobre sí mismo y la regresó a su estado original, en donde la gloria de Dios se manifiesta. Dios puede obrar a través de esa criatura. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué bendición, queridos hermanos, que aunque el ser humano cayó en pecado y por esa caída el pecado reinó, abundó, todos hemos pecado, pero también se revela la gracia y la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, por un hombre Jesucristo que mantiene la lealtad a Dios en la humanidad, el Hijo de Dios al venir en la humanidad en forma de hombre. Él permanece firme y leal y entonces demuestra que es posible vivir en santidad unido a Dios y jamás separarse. Y a través de él nos viene la gracia, la justificación por la fe. Y podemos permanecer en santidad y podemos ser justificados por la fe, teniendo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese poder Cristo lo vino a poner a nuestro alcance. Es volver al misterio de la piedad. Es reconocer a Dios en Cristo y Dios en la humanidad. El misterio de Dios en la carne, Dios en Cristo y la divinidad en la humanidad. Esto es lo que Cristo vino a hacer, a restaurar, a redimir. La ciencia de la redención es restaurar en el hombre la imagen de su Creador. Ahora, el misterio de la iniquidad es lo opuesto. Y lo vemos en los hijos de los hombres que luchan por el poder, luchan por su gloria. Se establecen como Dios a sí mismo. Es un entendimiento contrario y permea a todo lo creado. ¿Sí? Porque se adora a lo creado, a la criatura, a las cosas que se ven, al mundo que se siente, a todo lo sensible, todo lo que puede ser medido, contado, solo lo que sus sentidos perciben. El ser humano se hace a un Dios. Como vemos aquí, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios,
En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aquí está el misterio de la iniquidad. El hombre dice, yo soy un Dios, estoy sentado en el trono de Dios, y pone su corazón como corazón de Dios, siendo él un hombre y no Dios. Aquí es adjudicarse, no que Dios mora en la humanidad, como es el misterio de la piedad, la manifestación de Dios en carne, ¿no? Aquí es la confusión de que la criatura es Dios misma, es la divinización de lo humano. Mientras que el misterio de la piedad es que la humanidad puede ser divina en carácter al reflejar la gloria de su Creador, reconociendo ese ser que es quien posee todos los atributos, todo el poder y nos lo otorga. Solo ejercemos sus virtudes en su canal, bajo su voluntad, bajo sus principios. Acá en el misterio de la iniquidad es apropiarse de eso, decir que lo poseemos sin Él, sin su ley, bajo nuestra propia ley, nuestra propia voluntad. Es hacer un Dios de todo lo creado. Por eso el ser humano va buscando eso. Busca un elixir de la vida, busca la vida eterna, busca muchas cosas que Dios se las ha prometido a través de la permanencia en Cristo. Pero el ser humano las quiere buscar por sí mismas, en ellos mismos, en las cosas creadas, en la química, en la física, en los átomos, en las moléculas. El ser humano basa su salvación y su vida eterna en las cosas materiales por sí mismo, esperando que algún día llegue a alguna estrella y encuentre ahí el origen de la vida eterna, que tal vez con las naves que ahora hay descubran vida en otros lugares. Si la vida vino a esta tierra y se manifestó y la vimos y está en Jesucristo, Él es la vida, pero tenemos que alinearnos a la voluntad de quien es la vida, y eso es lo que el ser humano no quiere. Dice, yo soy un Dios, yo hago mi propia voluntad, yo establezco mis propios principios, mis propias reglas, y eso no es posible. Si no aceptamos la vida, si no aceptamos a Dios, no podemos tener la vida que hay en Él. Siempre se irá buscando eso. Esa es el misterio de la iniquidad desarrollado. Seréis como Dios. Cómete una fruta y seréis como Dios. El ser humano sigue buscando a ver qué fruta comerse, en dónde encuentra propiedades que lo hagan como Dios. No está, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. No te vas a comer una fruta que te haga eterno, que te haga divino. No te vas a comer o encontrar una galaxia o tener muchas propiedades o alcanzar un conocimiento y un grado divino de iluminación intelectual. No se encuentra en las ciencias naturales, no se encuentra en ningún lado. La vida eterna está en Jesucristo, el autor de todo. Y tenemos que reconocerle a Él y aceptar su voluntad, aceptar sus mandamientos, su ley. Y entonces estaremos fluyendo en ese canal. Dios morará en nosotros. Su gloria será vista y toda la gloria y la alabanza la daremos a Él. Caminaremos con Él. De lo contrario, estamos solos, sintiéndonos un Dios, como en el caso del rey de Tiro. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, aquí yo traigo sobre ti, extranjero, los fuertes de las naciones,
que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Lo que tanto aprecia el hombre, su sabiduría, su esplendor, es completamente destruible, es abatible, es perecedero. Aun cuando se diga yo soy Dios, al sepulcro te harán descender, es mortal, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares, como un Dios mortal. El que tiene la vida no muere, porque hay vida en él mismo, y si nosotros poseemos la vida que hay en Cristo, no morirá eternamente, dijo Cristo. No porque la humanidad llegue a ser inmortal por sí misma, no, porque posee el don de Dios, porque recibe a Jesucristo y Él es la vida. Aquí el ser humano solo, diciéndose que es Dios, al sepulcro desciende, muere de la muerte de los impíos. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Qué soberbia, qué falta de coherencia en el ser humano que se exalta como Dios y es mortal. En la mano de su matador, sea que sea muerto de espada, de arma, una enfermedad, cuando está llegando al límite de su vida, es impotente de conservarla a sí mismo. No puede decir yo soy un Dios, yo soy un Dios. Pero ha inventado tanto el ser humano de que encarna, de que sube a no sé dónde, puros imaginaciones de hombre. Se acabó la vida porque la vida Dios la da prestada. ¿Quiere vida eterna? Está en Jesucristo. Pero el ser humano quiere vida eterna en sí mismo. Y es mortal. El hombre es una criatura mortal. Dios es inmortal. Dios es la fuente de la vida. Tenemos que aceptar ese don, Dios en Cristo, el don de la vida eterna. Aquella vida eterna que estaba con el Padre se manifestó y la vimos y damos testimonio de esa vida eterna, decían los discípulos que vieron los milagros, las manifestaciones, la revelación de Dios en carne, Jesucristo hombre, que se manifestó la gloria de Dios. Y fíjense que no solamente en el aspecto fuera de la religión el ser humano busca la vida y alcanzarla bajo sus propios medios. Aún la religión ha sido pervertida con el misterio de la iniquidad y se piensa que hay algo místico y misterioso en las ceremonias o en los símbolos que Dios ha dejado para manifestar la fe en Él. Algunos piensan que se van a salvar llegando nada más a un edificio, o que el edificio salva o tiene propiedades salvíficas. Algunos piensan que el pan, el vino también son poderes y ponen los poderes en las cosas creadas. Eso es pensar en la línea del misterio de iniquidad. Pensar que Dios es un pan, Dios es un vino, Dios es un edificio o el agua. Algunos piensan que al bautizarse ya están salvos, como si el agua tuviera propiedades de salvación. Nada creado tiene propiedades de salvación. Es la perversión de los símbolos del Evangelio. El pueblo de Israel pervirtió esos símbolos y pensaba que en un corderito, que en el santuario o que en el arca había un poder y que allí lo salvaba. No, eran símbolos de la presencia de Dios. La fe siempre debe estar puesta en quien es la causa original, quien da vida y propiedades a todo. Pensar de manera distinta y poner las cualidades de Dios, de salvación, de vida eterna en las cosas creadas, es pervertir el misterio de la piedad. Es confiar en la carne, en las cosas exteriores. Es comerse un fruto para querer tener vida, para ser como Dios. Dios nos ayude a liberarnos de todo eso y en verdad creer en el Hijo de Dios, aceptarle. En Él está la vida, en Él sí está la vida. No está en tu pastor, en tu iglesia, en tu líder, en que cumplas una ceremonia. Ahora, ¿deben realizarse?
Sí, pero no bajo el concepto falso. Se realizan como demostración de que has aceptado a quien es la vida. Y por eso te bautizas, porque ya en ti ha comenzado a crecer la vida que es Cristo, a manifestarse en tu vida. Debes de participar del pan y del vino, es un mandato que Cristo mismo estableció. Pero ¿por qué lo haces? No para obtener la vida, sino porque crees en esa vida. Y crees que dio su preciosa sangre como la sangre del nuevo pacto derramada por nosotros. Crees en eso, por lo tanto cumples y tu fe se perfecciona en esas obras. Debemos hacer buenas obras, sí, pero no para salvarnos, porque las obras no nos salvan, sino porque queremos revelar a Dios, porque Dios se está manifestando ya las obras, Él las hace a través de nosotros. La salvación por obras es algo que permea toda religión y la vida del hombre. Querer alcanzar por sus obras aquello que Dios lo ha puesto a su alcance por gracia, por misericordia, y la aceptamos por fe. La religión de las obras está condenada a la perdición. La salvación es únicamente por fe en Cristo. Así vive el universo. Todo ser creado vive por fe porque sabe que recibe de su Creador todas las bendiciones, todos los dones. Dios nos ayude a comprender lo que significa el misterio de la piedad y lo que representa el misterio de la iniquidad. No podemos poner la etiqueta de misterio de la iniquidad, del misterio de la piedad, perdón, y tener el fundamento y toda la estructura del misterio de la iniquidad. Dios no puede caminar en ese canal, aun cuando le pongas aquí soy de la piedad, pero estás viviendo conforme a la iniquidad, confiando en tu poder, confiando en las obras creadas, confiando en las estructuras humanas, confiando en que el hombre te va a salvar. El hombre no salva, no hay nada salvador en el hombre. Dios envió a su Hijo, uno igual a Él, para que sea nuestro Salvador. Vino en forma de humanidad, sí, es la única forma en la que Dios puede llegar a nosotros. Pero debemos comprender quién es el que vino, quién es el que habla. Emmanuel, Dios con nosotros. En Él confiamos, en Él creemos. Dios sigue usando la humanidad, ¿sí? Quiere usar la tuya. Quiere que tú seas un canal a través del cual Él refleje su gloria al mundo. Todos somos llamados a eso. No hay una humanidad exclusiva para eso. Es que aquel sí porque tiene esto y tiene... No, toda humanidad es creada por Dios y fue creada para que Dios se pueda manifestar en él. Pero no nos exaltemos delante de Dios. No digamos yo soy un Dios, yo me salvo a mí mismo, mis obras me salvan. Podemos llegar a Dios a decirle he hecho esto, aquello, lo otro, todo. Tienes la obligación de salvarme. ¿Cómo nos presentaremos delante de Él? Habrá un grupo que lo hará y dirá hicimos esto, aquello, lo otro, y les dirá no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Si se esforzaron tanto. Porque pensaron que por sí mismos podían lograr la santidad y la perfección. Cuando delante de Dios tenemos que ser humildes y reconocer que Él es el Dios, el Ser Supremo, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Cristo, el Verbo, por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y le dice al hombre de muerte de incircuncisos morirás por manos de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Porque toda criatura sin Dios deja de ser. El único que es el yo soy es Dios. Si nosotros le aceptamos a Él, si nosotros caminamos con Él, le reconocemos a Él, vivimos para Él, la vida que está en Él nos la otorga como un regalo por medio de Jesucristo. Y entonces sí hay vida eterna. De lo contrario, hasta el ángel más exaltado que un día se rebeló contra Dios no tiene vida en sí mismo, dejará de ser para siempre. Dios ya ha determinado eso. Y con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Lucifer profanó su santuario. Él debía ser un santuario para morada de Dios, donde se revelase Dios, donde se reflejase la gloria de Dios, la gloria del unigénito del Padre, de Cristo. Pero él no quiso, él quiso su propia gloria, él quiso apropiarse de eso y no del carácter de Dios. Quiso hacer las cosas a su propia manera. Dejó de reconocer la voluntad de Dios. Y miren los resultados: guerras, luchas, derramamiento de sangre, luchas por el poder, anarquía, infelicidad, muerte, dolor, desgracia, desastres. Cuando nosotros cambiamos el orden de Dios, cuando nosotros cambiamos el misterio de la piedad por el misterio de la iniquidad, todo eso viene. Si alguna vez te preguntas por qué esta vida es así, veamos qué principios seguimos, qué pensamientos, qué conceptos tenemos y a dónde nos llevan. Volvámonos al misterio de la piedad, volvámonos a Cristo, Dios en la carne, la manifestación de Dios en la humanidad, conforme a sus principios, a su carácter, a su ley. Veamos la vida de Cristo Jesús en la humanidad y deseemos ser como Él lo fue en la humanidad. Entonces los principios de Dios correrán en nuestras vidas, la gloria de Dios será vista, estaremos unidos con la divinidad. Cristo vino a traernos ese poder, vino a redimir a la raza humana, la raza caída. Y tenemos esa esperanza de ser redimidos. Qué maravilla, qué bendición, qué alegría, qué gozo poder tener esa esperanza. Dios les bendiga y que tengan un lindo día. Amén.